Este pasaje está muy interesante, pero también muy deprimente o decepcionante en el caso tanto de la congregación de Israel por la reacción que tuvieron. Y vemos cómo también Moisés reaccionó de una manera que seguramente no esperaban o no esperábamos nosotros cuando conocimos la historia a primera instancia, que Moisés fuera a reaccionar de esa manera, porque vemos con toda la historia desde el libro desde finales de Génesis y a principios de Éxodo, cómo Moisés fue una persona muy noble. Reserva cuando Dios le llamó, interpuso una excusa, que no podía hablar, que no era la persona idónea, etcétera, etcétera. Sin embargo, fue un hombre que fue moldeado en base a la voluntad de Dios, a la perfecta voluntad de Dios, pero vemos ahí ya Moisés, un hombre ya avanzado en edad, cansado, más que cansado, porque dice la Biblia que murió. ¿A los cuántos años murió Moisés, hermano? ¿Mande? No lo recuerdo. La agarré en curva, ¿verdad? Sí. ¿A los cuántos años, hermana? A los 120 años. Era un chavalito. Bueno, no era tanto chavalo, pero ya era una persona, para nosotros, muy mayor. Ya una persona de más de 100 años, ya es una persona bastante mayor. Pero ¿cuándo comenzó él a trabajar con el pueblo de Israel? ¿Cuándo Dios lo llamó? ¿O cuándo Moisés comenzó a gestionar todo lo que tenía que gestionar para tomar al pueblo de Israel y sacarlo de Egipto? ¿Qué edad tenía? No, 40. Tenía 40 años. 40 años. ¿No? Dios lo llamó a los 40 y fue y trabajó, y luego a los 80 fue cuando ya sacó al pueblo. ¿Cuántos años estuvieron en el desierto? 40. Acuérdense que no entró a la tierra prometida, a Canaán. Y cuando 40 años, hermanos, estar soportando a un pueblo de más de cientos y miles, y eran millones, se calcula que eran millones de personas. Así que tenía que estar lidiando con su propio carácter, Moisés, con el de su hermana, con el de su hermano, la de los sobrinos, y luego también los del pueblo. Así que en algún momento dado, Moisés se tuvo que haber desesperado, aunque era una persona muy mansa. Llegó un momento en el cual pues tenía que explotar. Y aquí lo vemos que Moisés reaccionó de una manera imprecisa, incorrecta y en contra de lo que Dios le había declarado hacer. Vamos a orar, porque no hemos orado para iniciar nuestra lección, y vamos a continuar. Padre amado, te agradecemos por tu palabra esta mañana. Gracias porque a través de pasajes como estos nos damos cuenta, sin juzgar a ningún personaje bíblico, pero sí tomando la vida de ciertos personajes. En esta ocasión, parte de la biografía de Moisés, nos damos cuenta que qué es lo que sí debemos de llevar a cabo en nuestra vida y cuáles son las actitudes o reacciones, más bien, con las cuales tenemos que luchar día a día para no caer en ellas y no caer en descrédito ante nuestro Dios. Te pido que bendigas la enseñanza de esta mañana en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, encontramos a Moisés, dice la Biblia que había ya fallecido la hermana de Moisés llamada María. Llegaron los hijos de Israel, versículo 1, y toda la congregación al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades Barnea, y allí murió María y fue sepultada. Y continúa, y entonces el pueblo comenzó nuevamente a reclamarle a Moisés. ¿Cuáles eran los reclamos del pueblo a Moisés, hermanos? ¿Cuáles eran? ¿Mande? Que por qué lo llevaban a un lugar donde no había nada, cuando las serpientes los mordían y los picaban y fallecían, renegaban. Y aquí les dijeron, ¿y por qué nos has hecho? Versículo 4, desde el 3. Y el pueblo habló contra Moisés, diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová.
¿por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar ni de cementera, de higueras, de viñas, de granadas, y ni aún de agua para beber. ¿Tenían agua para beber? Pues cuando era necesario Dios les proveía. ¿Tenían falta de alimento? No. Comían todos los días carne. Nosotros no comemos todos los días carne, ¿verdad? No podemos. Ellos comían codornices todos los días. Usted va a comer codorniz a un restaurante, le va a salir muy caro el platillo. Es una comida muy, muy fina, muy elegante. No venden tacos de codorniz tampoco ahí en la esquina, ¿no? A eso me refiero. Pero ellos comían codorniz, asada, guisada, en estofado, como podían prepararla las mujeres. Dios les daba el maná todos los días. Y era obvio que no se iba a quedar aquí la comida. Dios tuvo que proveerles también el agua para que se nutrieran y se hidrataran, porque iban caminando, iban desgastando energías, y para que no se deshidrataran, Dios se encargó de proveerles todo lo necesario, físicamente, biológicamente y materialmente, para estar protegidos. Así que en la primera oportunidad el pueblo aprovechaba para desahogar lo que por naturaleza los seres humanos tendemos a hacer: a criticar, a juzgar. Allá sí lo tenía, aquí no. Allá sí comíamos granaditas, aquí no tenemos huertos. Allá sí comíamos cebollas, aquí no tenemos. Allá sí teníamos lentejas, acá no las tenemos. Pero tenían algo mejor. Así que llegaron a ese lugar y luego comenzaron a hablar y le dijeron... y se fue, versículo 6, y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y oraron a Dios. Se postraron sobre sus rostros y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés y le dijo: toma tu vara y reúna a la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a la vista de ellos. Y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. ¿Qué le dijo Dios? Quiero que voy a hacer algo grande. Yo te voy a utilizar a ti, Aarón, Moisés. ¿Cuándo han visto que salga agua de una piedra? Cuando una iglesia va a un campamento, no se lleva una roca. ¿Para qué aquí le vamos a hablar de la roca que me da agua en la mañana? Porque aquí no hay. No. Eso es algo increíble. Un oasis es otro asunto, pero Dios le dijo: estaban en el desierto, no había ni un oasis, no había ni un manantial. El asunto era que Dios quería glorificar su nombre y su persona en medio de la congregación, para que la congregación recordara quién es el que los había tomado de la tierra de Egipto para llevarlos a un buen lugar, a un lugar mucho mejor y en una condición mucho más estable en la cual tenían o vivían sus padres o sus abuelos cuando vivían en Egipto. Así que Dios le dijo a Moisés, le dijo: toma tu vara, toma la vara que siempre has tenido, quiero que reúnas a toda la congregación en cierto lugar, y ahí va a haber una peña, una roca grande. Y cuando llegues a la roca, le vas a hablar. Le vas a decir justo estas palabras, y cuando le abres a la roca para que dé agua, va a salir agua de la roca. En automático se va a abrir un orificio, probablemente le habrá dicho Dios a Moisés, y va a salir una bocanada de agua. Y no va a ser agua salada, va a ser agua dulce. Agua para que satisfagan su sed, para que se bañen, para que se nutran, para que se hidraten, para que disfruten la tarde y la tarde calurosa. Sobre todo para que llenen sus alforjas de agua para el camino. Dice, y vas a hablarle a la peña a vista de ellos, que todos vean que no es un truco, que no es una magia, que es milagro de Dios. Dios estaba listo para manifestar su gloria y su mano poderosa. Y ella dará agua y la sacarás
y les sacarás agua de la peña y les darás de beber a la congregación y a sus bestias. Es decir, los vas a ordenar, los vas a poner allí, los vas a poner en orden por fila y que ellos pasen y tú también vas a quedar en buen lugar. Pero era la mano de Dios. Entonces Moisés ya estaba molesto y probablemente se habrá molestado más por la benevolencia de Dios hacia un pueblo rebelde, probablemente. Porque el versículo 9 dice, entonces tomó Moisés la vara de delante de Jehová como él le mandó. Todo va bien, ¿verdad? Hasta aquí. Aarón, ahí estaba con Moisés. Moisés y Aarón siempre estaban juntos. Aunque la Biblia menciona normalmente a Moisés, pero siempre Aarón estaba con Moisés porque Dios le hablaba a Moisés por medio de Aarón y Moisés regresaba a la comunicación con Dios a través de Aarón cuando hablaba en público. Versículo 10, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña. Todo va bien como Dios había dicho. Y les dijo, ahí está hablando Moisés, habló, pero habló lo que no debía hablar. Oíd ahora, rebeldes, les dijo. ¿A quién está hablando Moisés? ¿A la peña? ¿A la roca? ¿A quién? Al pueblo. Ya, ahí empezó. Ahí ya se desvió Moisés. Moisés sabía lo que debía de hacer, pero entonces comenzó a hablar, pero ya olvidó la palabra de Dios que le había dicho, habla, pero háblale a la peña para que saque. Entonces Moisés comenzó a hablar, pero se dirigió al pueblo, no a la peña, y comenzó a hablar lo que él quiso decir, no lo que Dios le dijo. Oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir aguas de esta peña, dijo. ¿Quieren ver cómo va a salir agua de la peña? Les dijo Moisés. Y seguramente los otros habrán contestado que sí, el pueblo. Y entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Agarró la vara y ¡pah! Ahí tienen, rebeldes. Se abrió la peña y salió una bocanada de agua. Todo el mundo corriendo y contentos, se acercaron a beber agua. Dice la Biblia, entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. ¿Por qué Dios hizo eso si Moisés hizo lo incorrecto? Porque Dios es fiel. ¿Qué responsabilidad o qué culpabilidad tenía el pueblo del error de Moisés, por ejemplo? Dios no le habló al pueblo, Dios le habló a Moisés. Tú háblale a la peña y voy a manifestarme mi gloria y milagrosamente voy a darles de beber al pueblo y el pueblo va a ser satisfecho. Esto fue el deseo de Dios y el compromiso de Dios. Moisés se equivocó, no porque Moisés se hubiese equivocado, el pueblo iba a pagar la irresponsabilidad de Moisés. Entonces abrió la peña, Moisés le pegó, incumplió con la voluntad de Dios, pero Dios continuó cumpliendo su voluntad, porque Dios es fiel, hermano. Como dice el versículo que en ocasiones lo utilizamos, que cuando nosotros permanecemos infieles, Dios siempre permanece fiel. Y es verdad, porque lo dice la Escritura, Dios no nos falla, los que fallamos somos nosotros. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios dijo y no lo hará, dijo el profeta. Dios lo expresó y no lo va a llevar a cabo. Claro que sí. Nada más que tenemos que considerar a Moisés. Porque dice el versículo 12, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis a esta congregación en la tierra que les he dado. Aarón pudo haber dicho, pues ahora, ¿y yo qué? Pues fue mi hermano Moisés el que le pegó, a él le dijiste, él golpeó la piedra, él les habló a la congregación, ¿yo qué? Pero los dos eran los responsables. Dios había escogido a los dos, a Moisés, pero como Moisés dijo, no, yo no puedo, pues ahí está tu hermano y nunca se te va a despegar hasta que se muera. Y Aarón también falleció y ya posteriormente el único que quedó vivo fue Moisés
y murió. Y ya no pudo entrar a la tierra prometida. Aarón ni siquiera la vio. Moisés la tuvo a la vista, pero a lo lejos, allá borroso, pudo ver la tierra prometida. ¿Sabe por qué? Justo por esto. Alguien puede decir, por un pequeño error, pero no fue un pequeño error, fue un gran pecado. Porque no honró a Dios, cumpliendo con la voluntad de Dios. ¿Qué nos hace pensar esto, hermanos? Que cuando nosotros somos instruidos por Dios, nosotros debemos de cumplir con la perfecta voluntad de Dios. Es decir, nosotros estamos instruidos por Dios a través de su palabra, sea esta leída, meditada, expuesta, predicada, aconsejada en nuestras vidas. Y cuando ustedes y yo estamos enterados de lo que tenemos que llevar a cabo como cristianos, no solamente como congregación, como iglesia, sino a nivel individual también, es decir, de manera muy particular cada uno de nosotros, porque no vamos a dar cuentas a Dios todos como iglesia ante Dios. La Biblia dice que cada uno de nosotros daremos cuenta a Dios de lo que hicimos en este cuerpo. Cada uno de nosotros, cada uno en particular. Todos algún día estaremos frente a frente en la presencia de Dios. Y Dios nos va a decir, a ver, tú naciste el 31 de julio de 1971. Ahí naciste. Y de ahí comenzó tu vida. Y hiciste esto y que fuiste creciendo, tus padres te instruyeron y vamos a contra ti. Y tú escuchaste esta enseñanza y Dios, uno puede pensar, ay, me va a contar toda la historia. La Biblia dice que para Dios un día son como 1000 años y menos como un día, así que no va a haber prisa en el cielo. Además, cuando estemos en la presencia de Dios en el cielo, hay que recordar que ya en el espacio, fuera de la atmósfera, hermanos, ya rompemos la barrera del tiempo y del espacio. Es decir, ya no estamos sujetos ni a tiempo ni a espacio. Unos cuerpos transformados y glorificados. Ya no estamos sujetos a la dimensión material, voy a decirlo de esa manera. Así que Dios se va a tomar su tiempo para preguntarnos por qué lo hiciste o por qué no lo hiciste. Pero entre tanto ese tiempo llega, hermanos, aquí en la tierra también nosotros vamos a ser los responsables por lo que hayamos hecho. Aquí vemos, Dios le reprendió a Moisés y a Aarón porque ellos sabían, Aarón, como era el hermano mayor de Moisés, le hubiera dicho, cuando vio que Moisés levantó la mano, le pudo haber dicho, hey, tranquilo, espérate, ya sé que les quieres pegar a ellos y en vez de pegarles se los vas a pegar a la roca. Tranquilo, Dios no dijo eso. Cálmate, Moisés, no seas desesperado. Aarón tuvo responsabilidad también fue motivo por el cual Dios le dijo, ni tú, ni Moisés, ni Aarón, los dos son cómplices. Tú por no haberle dicho nada y tú porque lo ejecutaste. ¿Te das cuenta, hermano? Así que encontramos y nos damos cuenta, quiero decir que cuando nosotros somos instruidos en la voluntad de Dios y sabemos qué es lo que nosotros tenemos que hacer y no lo llevamos a cabo, entonces Dios tiene que reprender. Dios le pudo haber quitado la vida en ese momento a Moisés por no haberlo honrado. ¿Le pudo haber quitado la vida? Sí, pero no lo hizo así. Algunos dicen que ahí es donde entra la voluntad permisiva de Dios. Que cuando Dios dice no, y alguien lo hace, bueno, dice, ya lo hiciste, no debiste haberlo hecho, pero atente a las consecuencias. No te voy a quitar la vida de inmediato, pero pues vas a recibir la reprimenda, ¿no? Y parece ser que así sucedió aquí. Dios cumplió su plan. Dios le había dicho a Moisés, tú vas a tomar el pueblo, lo vas a sacar de la esclavitud de Egipto y lo vas a conducir a una mejor tierra y lo vas a llevar, pero Dios dijo, ya voy a cumplir lo que te dije, pero tú no vas a entrar porque me deshonraste, me desobedeciste. En ocasiones, hermanos y muchachos, nosotros actuamos
muchas veces como Aarón y como Moisés, ¿no es cierto? En la vida cristiana. Porque nosotros tenemos una gran ventaja que Moisés y Aarón no tuvo. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es esa gran ventaja? ¿Cuál es, hermana? Comunión directa con Dios. Bueno, Moisés tenía la comunión directa con Dios a través del tabernáculo. Dios le hablaba a Moisés. Moisés podía entrar todos los días al lugar santísimo, cuando Aarón solamente entraba una vez al año. Entonces tenía esa ventaja. Tiene que ver, hermano. Ya existía Cristo también en aquel entonces, más que no tenía cuerpo. Ok, pero mande, la palabra de Dios. Hermano Gabriel, ¿qué iba a decir? La palabra de Dios. Ya la tenemos escrita, la palabra de Dios. En aquel entonces todavía la Torá ni estaba escrita, porque la Torá o el Pentateuco son los primeros 5 libros de la Biblia, y esta historia es parte del Pentateuco. Tenían la ley, los mandamientos, pero no los tenían en bolsillo, no se los podían llevar a casa, eran tablas de piedra. ¿Quién iba a querer cargar con 2 tablas? Ni Moisés las pudo cargar, las tenían ahí en ¿cómo se llama? En el arca del pacto, y las cargaban los levitas. Entonces ellos no tenían la palabra de Dios totalmente escrita, es decir, la voluntad de Dios no estaba revelada como nosotros, literalmente hablando, y redactada, como nosotros la tenemos. Hoy nosotros ya conocemos la voluntad de Dios, lo que nos ha querido revelar, porque hay muchas cosas que Dios se ha guardado para sí. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para que aprendamos a cumplir estas cosas. Entonces nosotros ya tenemos todo lo que Dios ha deseado revelarnos de sí mismo y de su voluntad. Moisés no lo tenía. Entonces tenemos una gran ventaja que Moisés y Aarón y el pueblo no tenían. Tenemos la palabra de Dios. Tenemos la cercanía a través del mensaje de la palabra de Dios, del mensaje del evangelio que encontramos en la palabra de Dios. Podemos tener comunión cercana con Dios, íntima con Dios, a diario. De manera tal, hermanos, que nosotros podemos conocer y debemos de conocer la voluntad de Dios para cada uno en particular. Yo le puedo decir qué es la voluntad de Dios para mi vida, pero yo no le puedo decir qué Dios quiere para Iván, por ejemplo, porque es otra persona distinta a mí. En sentido general, como cristianos, todos tenemos y debemos conocer la voluntad de Dios. Dios quiere que vayamos caminando en santidad de vida, que le sirvamos, que nos congreguemos en sentido general, pero en sentido específico, cada uno de nosotros hay una voluntad específica, un propósito muy definido de Dios para cada uno de nosotros, porque somos individuales, somos individuos, pues, somos personas diferentes, familias distintas, mentalidades distintas, futuros diferentes. Tenemos que aprender de Moisés y de Aarón para no caer en los mismos errores, omisiones o rebeldías en los cuales aquellos personajes bíblicos sí cayeron. ¿Se da cuenta, hermanos? Entre paréntesis, ¿se da cuenta usted que en la Biblia Dios no está tapando ni cubriendo los pecados de los personajes que pudiésemos admirar usted y yo? ¿Verdad que no? Por ejemplo, Abraham fue un gran personaje. La Biblia menciona que Abraham fue, ¿cómo se le llamó a Abraham? ¿Mande? El padre de la fe, amigo de Dios. ¿Y qué hizo mal? ¿Qué hizo mal Moisés? Abraham, perdón. Se desesperó por su descendencia. Exactamente. Habían transcurrido 25 años cuando Dios le dijo a Abraham por primera vez, vas a tener un hijo, y pasaron 25 años y dijo Abraham, pues no ha llegado. Estoy envejeciendo y tú también. Y entonces Sara le dijo, pues vamos a buscar el plan B, porque son más que a Dios ya se le olvidó. Y cayeron. Y no fue lo único, por supuesto, ¿verdad? A David, que se le llamó un hombre conforme al corazón de Dios, dice la Biblia. ¿Y qué males hizo? Muchos. Fue un tipazo, ¿no? Podemos decir. Fue un gran personaje.
Pero Dios no cubrió en la Biblia sus errores, sus pecados, para que nosotros lo tengamos en un pedestal, ¿no? Es un hombre común y corriente, como cualquiera de nosotros, más que tuvo un corazón conforme al corazón de Dios. Dios no se agradó en muchas cosas y lo tuvo que reprender y castigar, pero aguantó. Pablo, Pedro y muchos otros personas. Por aquí tenemos a Moisés. Moisés lo pudimos haber puesto nosotros ahí, crear un busto que le llaman, ¿no? Que es de la cintura hacia arriba, y ahí lo ponemos ahí en la iglesia. Moisés. Si tuviéramos una imagen de su rostro. Pero no. Pero como, ay, Moisés se equivocó, gritó, le pegó. No es para que tengamos esa actitud tampoco, ¿no? Pero es para que aprendamos. Dios los utilizó para ilustrarnos. Ahora, voy al punto número 1, hermanos. ¿Qué sucede entonces, de acuerdo a la palabra de Dios? ¿Qué sucede o qué puede llegar a suceder cuando nosotros, ahora que ya tenemos la palabra de Dios completa para nuestra instrucción, para nuestra enseñanza, para nuestra dirección, para nuestra capacitación, como dice en la Biblia, para perfección, para perfeccionar a los santos? Dios ha establecido pastores y maestros en las congregaciones para edificar al pueblo de Cristo, del pueblo de Dios, del Señor, y perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Ahora que tenemos la palabra de Dios y que se nos enseñe, y quién nos la enseñe, y la libertad de poderla leer y enseñar y apropiarnos de ella y memorizarla, también, por supuesto, memorizar la palabra de Dios, para saber qué es lo que tenemos que hacer. Cuando usted y yo sabemos cuál es lo que tenemos que llevar a cabo, lo elemental, lo básico. ¿Qué es, hermanos? Lo elemental y lo básico, por decirlo de alguna manera. En la vida cristiana, ¿qué es? Díganme algo. 1. Orar. Eso es básico, ¿verdad? Sabemos que tenemos que orar. ¿Qué más? Leer la palabra de Dios cada 3 meses, cada 4 meses, cada bimestre. Todos los días. ¿Qué más? Asistir a la iglesia. Como un hermano que iba a la iglesia donde estuvimos nosotros hace muchos años, iba a cada culto de fin de año. Por eso sí, iba con su traje y corbata y se compraba un traje nuevo para ir al culto de fin de año y no se paraba en todo el año. ¿Así hay que ir a la iglesia? No dejando de congregarnos, dice la Escritura. Ahí el lugar cuando se reúna la congregación, todo el mundo tiene que estar ahí. ¿Qué más? Compartir el evangelio a otras personas cuando se presente la oportunidad. Exactamente. ¿Qué más? Lo básico, ¿verdad? ¿Qué más? Servir al Señor. Exactamente. ¿Qué más? ¿Qué más? Asistir a los cultos de la iglesia. Muy bien. ¿Qué otra cosa, hermana? Agradecer a Dios. Ser agradecidos con Dios por todo lo que nos da, ¿verdad? ¿Qué más? Es lo básico, nada más. ¿Qué más? Cantar, exactamente, cantar, mientras podamos, mientras tengamos voz, no importa que no estemos entonados, pero si no estamos entonados, pues vamos a ofrecerle al Señor lo que tenemos, no, nuestro corazón con el desentono. ¿Qué más? Ser reverentes al Señor, es elemental, Dios merece respeto y temor, reverencia, muy bien, ¿qué más? Ayudar a los demás, exactamente. ¿Qué más, hermano? Ya tiene que ver, ya mencionó la hermana Rocío, algo que tiene que ver con los otros. Amarnos los unos a los otros, pero cuando dice la Biblia que hay hermanos difíciles de tratar. Hay que soportarlos, exactamente. Dice Pablo en Efesios, en Colosenses, en Filipenses, soportando los unos a los otros, perdonándonos los unos a los otros. Si ya dices, si ya perdonaste y no entendió el hermano, la hermana, soporta. ¿Sabe lo que es soportar, verdad? Había un campamento hace muchos años, no sé si les tocó ir, se llama Agua Viva, pasando Ensenada rumbo a Ojos Negros, y ahí hicieron una represa. Y había hay un árbol grande, y en ese árbol ahí pusieron en una rama que casi cruza toda la represa, como de aquí a la calle, algo así.
se hizo una represa y colgaron una soga muy grande. Entonces lo que hacíamos era nos aventábamos a la soga para alcanzarla porque se quedaba en medio de la represa. Entonces ya nos estábamos a mover para jalarla y ya, nos aventábamos y ahí estábamos. Pero lo que hacían algunos, los jóvenes de ahí de la iglesia, era que cuando, a ver, aviéntate y te regresas y te agarramos. Y era la jugarreta, ¿no? Agarrar la soga y pum, nos íbamos para allá y le regresamos y ya volvíamos otra vez aquí al piso de lodo, ¿no? Que nos podíamos resbalar y caer. Y algunos decían, yo no me caigo. Y yo no me voy a poner shorts para ir, yo me aviento con los zapatos y estoy con ropa. Muy valentón. Ahí te va, aviéntate, aquí te agarramos. Entonces la avanzaban y cuando regresaba, ¡eh! Y se volvía pues, de allá, hasta que se quedaba balanceando. Y el otro moviéndose como lagartija, moviéndose ahí para poder impulsarse y llegar acá, y ahí lo dejaban. Ahí estaba, para que se cayera con agua, se cayera el agua con todo y ropa, ¿no? Y había uno de los muchachos ahí de la iglesia que parecía chango, ya no parecía lagartija. Allí estuvo como una media hora. Allí estuvo así, no me voy a mojar, dijo, y no les voy a dar gusto de que se rían de mí mojando. Y ahí se quedó, y ahí todos estábamos esperando, ¿no? Y ahí se quedó. Ahorita se cae y se iba resbalando, y ya casi tocaban los tenis al agua y se subían. Esto soportó. Los nudillos ya les dolían así, y ya estaba porque tenía nudos la soga gruesa. Y ahí estaba y se resbalaba y luego se subía, se resbalaba y subía, se reía y luego como que quería llorar, pero soportaba. ¿Y sabe qué hizo al final? ¿Quién sabe dónde sacó fuerzas? Se fue subiendo todas hasta arriba, se subió a la rama gruesa que estaba ahí, se dejó y acá cayó. Todo eso fue como en 40 minutos. 40 minutos, ¿quién aguanta estar agarrando una soga? Aunque esté gruesa la soga. Soportó. Le dolían los dedos. Cuando tuvo que cenar, pues cenaba así como parecía esa retroexcavadora, ¿no? Agarraban la comida así. Pero soportó. Y soportó. Muchos no aguantábamos y nos caíamos, pero aguantó y soportó. Pablo dice soportándonos los unos a los otros, porque eso es parte, hermanos, de la vida cristiana, el soportar situaciones, caracteres, temperamentos. ¿Saben por qué tenemos que soportar a otros? Porque nosotros también podemos llevar a cabo, tener actitudes que quizás no nos damos cuenta o somos involuntarios en tener cierta actitud o voluntariamente o sencillamente actuamos con dolo para afectar a otra persona y entonces nos tienen que soportar a nosotros. De manera tal que en la vida cristiana tenemos que llevar a cabo muchas cosas, hermanos, que pudieran estar fuera de nuestro pensar cuando dijimos, bueno, pues vamos a ir ahora ya me convertí a Cristo, ya soy parte de la iglesia, de una iglesia local, todo va a estar de maravilla. Y no es cierto, hermano. Y resulta pues que hay hermanos de Sinaloa, que hay hermanos de Yucatán, que hay hermanos de Baja California, que hay hermanos de Estados Unidos y hay hermanos de todos lados. Y que a mí no me gusta esta comida y que a mí sí me gusta la otra y que yo no quiero cochinita pibil, pues yo quiero tacos de la calle, pero te vas a enfermar, te va a dar tifo, no importa. Y ustedes son muy sucios, son muy... ¿Y a qué? Y empezamos, ¿verdad? Me dice el hermano, ¿dónde está el hermano Antonio? Bueno, no voy a decir nada porque no está. Llegó el otro día y me dice, mire la patita de puerco, dice. No me gusta la pata. Y dice la Biblia, pues hay que soportarnos. Eso es parte, hermanos, de lo que tenemos que llevar a cabo en la vida cristiana. Sostener la doctrina bíblica, eso es parte de la vida cristiana, eso es elemental. Tratar por lo menos de llevarnos bien con los hermanos, eso es parte de la vida cristiana. Orar, eso ya lo sabemos, ir a la iglesia también, como ya se mencionó, pero hay muchísimos otros aspectos más. Ahora, cuando sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos, número uno, me quedan unos minutos. Número uno, Dios castiga. Dice el versículo 12 de Números capítulo 20, Números 20, 12,
Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis a esta congregación en la tierra que les he dado. Punto. No más explicación, dijo Dios, nada más. ¿Cuál fue el pecado de Moisés y de Aarón, hermano? ¿Por qué Moisés le pegó a la piedra? ¿Cuál fue así exactamente el punto por el cual Moisés le pegó a la piedra? Y no obedeció a Dios. ¿Cuál fue? Ese fue el pecado de Moisés. Pero ¿cuál fue el pecado? El pecado no fue pegarle. Desobedeció la palabra. Desobedeció, ajá. ¿Pero por qué desobedeció? Exactamente, porque dice, exactamente, no creyó. Porque dice en el 12, Dios le reclamó por cuanto no creísteis en mí. Cuando Dios le dijo a Moisés y Aarón, háblale a la piedra para que yo voy a sacar agua. Cuando iba Moisés y Aarón, Moisés le dijo, ¿tú crees que Dios saque agua de la piedra? Eso es imposible, Aarón. Y Aarón le pudo haber dicho, pues tú háblale, si Dios dijo, háblale. A lo mejor llega a salir, a lo mejor no, pero si no sale, tú te vas a quedar en ridículo. Ay, qué bueno. Quizás iba deliberando Moisés y Aarón, no creyeron. Porque ese fue el reclamo que Dios le hizo a Moisés, por cuanto no creísteis. Ese fue el pecado. El pecado no fue que le pegó, eso fue la reacción. El pecado fue no haberle creído a Dios. ¿Quién no le creyó a Dios también, hermano? Ya se mencionó cuál fue, hermano. Abraham. Abraham no le creyó. Otro que no le creyó a Dios en el Nuevo Testamento le dijo, no, Señor. ¿Quién fue? Pedro. ¿Se acuerdan ahí en la visión que tuvo Pedro, que cayó un lienzo del cielo, había muchos alimentos inmundos que los judíos no comían porque estaba estipulado en la ley de Moisés? Y una voz que le dijo a Pedro, Pedro, mata y come. No, Señor. No. ¿Se atrevió Pedro a decirle no a Dios, hermano? No le creyó. Y ya Dios le dijo, ¿cómo que no? No le llames inmundo a lo que yo ya santifiqué. Ah, bueno. Y todo eso era para que Pedro entendiera que podía entrar a la casa de un gentil para presentarle el evangelio. ¿No? Entonces Dios le dijo a Moisés, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel o para honrarme como Dios lo quiso hacer. Dice, por tanto, no meteréis a esta congregación en la tierra que les he dado. Esto es un castigo, hermano. Moisés seguramente tenía la ilusión, por fin algún día vamos a llegar a la tierra prometida que Dios, después de 40 años, vamos a llegar, tendremos casa propia, tendremos heredades, tendremos el disfrute de una tierra que fluye leche y miel. Todo para nosotros, la bendición de Dios, la heredad de Dios, la presencia de Dios, la vamos a disfrutar, la vamos a gozar después de tantos años. Yo no voy a tener que lidiar con los abuelos ni los padres que saqué de Egipto. Ahora me voy a tener la satisfacción de llevar y dirigir, pudo haber pensado Moisés, a los nietos o a los sobrinos de aquellos rebeldes. Pero no fue así. Se le fue la ilusión. Se le fue la emoción. Bueno, dijo Moisés. Aunque le pudo haber dicho a Dios, Moisés, ¿y qué puedo arreglar? Dios le pudo haber dicho, pues ya nada, ya se te perdió todo. Cuando sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos, entonces Dios castiga porque no le santificamos a Dios. Cuando Dios nos da oportunidades, hermanos, frente a personas que no creen, ya sean parientes, sean compañeros de trabajo, los vecinos, para dar testimonio de que somos creyentes, que somos cristianos, y no lo hacemos, no estamos honrando el nombre de Dios. No tenemos que hablarle de Cristo en ese momento a una persona, sencillamente, pues, que sepan que somos cristianos. Nada más. ¿No? Hay gente que le pregunta a uno, oiga, ¿ustedes van a una iglesia, son cristianos? Sí. ¡Ah! Y ya se comportan bien las personas. Quizás, sí, hermano.
situación, no sé si, o sea, de que ellos no creían, que Moisés y Aarón no creyeran que la piedra se iba a abrir, o sea, ellos habían visto cosas más grandes, las plagas, exacto, y el mar abierto. Entonces ellos cruzaron, bueno, entonces creo que el asunto es más de fondo, ¿no? El no creer, no haberle creído a Dios, que aún por encima de su hartazgo de ellos, él estaba siendo benévolo con el pueblo, pero él sabía lo que estaba haciendo, aunque a ellos no les pareciera, que después de estar renegando el pueblo y ellos en su hartazgo, o sea, no tanto fue que no le creyeran lo que él iba a hacer, sino que ellos no confiaran en que él sabía lo que estaba haciendo, porque ellos habían visto más cosas sobrenaturales. Y el reclamo de Dios, por así decirlo, no un reclamo de Dios, sino la reprensión de Dios a Moisés y Aarón, pudo haber sido más allá, porque cuando Dios les dijo, por cuanto no creíste, o sea, no creyeron a pesar de que ya habían visto, como dice usted, la mano poderosa de Dios. Cuando tocó el mar, no era un mar, era se llaman mar, ¿no? El Mar Rojo. Era una pequeña porción del Mar Rojo, se llama Mar de Cañas, un tramo corto donde tocó con la vara Moisés y se abrió. Eso es increíble también. Habiendo visto eso y dudando de que Dios pudiera hacer algo así, eso merecía mayor, como dijo Santiago, mayor condenación, ¿no? Cuando alguien es maestro de la ley, conoce la palabra de Dios y no lo obedece, ¿no? Entonces Dios castiga, sí, hermano. Pasó lo mismo con los discípulos. Recuerda cuando el Señor alimentó a los 5,000, que después que ya fueron a la barca, dudaron y ya habían visto algo. Exacto. Exacto, fue Pedro el que le dijo, si eres tú, cuando se apareció el Señor caminando en el mar, ¿no? Exactamente, y pensaron que era un fantasma cuando sabían que era la figura del Señor, lo acababan de ver. Exactamente. Entonces, cuando sabemos, hermanos, lo que tenemos que hacer y no lo llevamos a cabo, entonces, número uno, Dios castiga porque no lo santificamos, porque no lo honramos, dice el versículo 11. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con la vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias, pero Dios cumplió con lo suyo, Moisés no, porque dice, golpeó la peña. Lo pudo haber honrado a Dios, pero no lo honró. También, salud, cuando sabemos lo que tenemos que hacer y no lo llevamos a cabo, no solamente Dios castiga, sino que Dios, y voy a explicarlo bien, no me queda muy poco tiempo, Dios abandona, ¿no? Dios puede llegar a abandonar a alguien y dejarlo solo, que se las averigüe. Segundo de Crónicas, capítulo 24. Segundo de Crónicas, capítulo 24, versículo 20. Segundo de Crónicas 24, 20. Dice lo siguiente, segundo de Crónicas 24, 20. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie, donde estaba más alto que el pueblo, les dijo, así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, por quebrantar los mandamientos de Dios o no obedecerlos, porque por haber dejado a Jehová, Él también os abandonará. En unas palabras, también aquí creo que es en el primer libro de Crónicas, cuando David se reunió con Salomón, su hijo, antes de la posesión del reinado, David le dijo a Salomón, si tú le dejares, ¿cómo le dijo? Hijo mío, dice, sírvele al Dios de tu padre. Si le buscares, será hallado por ti. Si le dejares, él también te dejará. Ahora, puede llegar un momento, hermanos, en el cual cuando nosotros estamos bien con Dios, pero decidimos nosotros alejarnos de Dios, Dios nos llama, Dios nos habla, Dios nos dice, nos
reprende, nos llama de alguna y de otra manera. Pero puede llegar un momento, como dice la Escritura, que nos va a abandonar. No estoy hablando de la pérdida de salvación, estoy hablando de que Dios nos va a dejar que nosotros nos la arreglemos como podamos. Ándale pues. A ver, ¿lo quieres hacer a tu manera? ¿No quieres que te ayude? Está bien, hazlo tú. Le decimos a los hijos, ¿no es cierto? Ah, ya te dije cómo lo hicieras, no quieres entender, no quieres que te ayude, que hazlo tú. Y ya uno se va. Pero ahí está uno de todas maneras. Dios abandona en ese sentido por nuestra indiferencia, nos deja que nosotros nos hagamos responsables. Cuando el cristiano está dentro de la voluntad de Dios y las cosas no llegaran a suceder o a marchar como uno espera, Dios se hace responsable de todo lo que suceda. Dios es el que hace la herida, pero Dios es el que también sana, dice la Biblia. Pero si nosotros vamos fuera de la voluntad de Dios, Dios nos hace responsables de lo que nosotros estamos haciendo mal. Dios nos hizo responsable de las consecuencias de la mala decisión de Moisés y de Aarón, ¿verdad que no? ¿No? Mi idea es que tú llegues y repartas la tierra prometida. ¿Y ahora por qué no voy a entrar, Señor? Si tú me dijiste, porque no me honraste, porque desobedeciste, por eso no vas a entrar. Si yo te dije, pero si tú marchabas y hacías las cosas bien, ¿cómo deberías de haberlas hecho? De otra manera, entonces tú decidiste hacerlas a tu manera. Bueno, esas son las consecuencias. Ese es en el sentido en que Dios nos abandona, que nos deja que nosotros nos entendamos y asumamos nuestras propias consecuencias de nuestras malas decisiones. No solamente cuando nosotros sabemos lo que tenemos que llevar a cabo y no lo hacemos, Dios castiga, Dios abandona, pero Dios también da oportunidades, ¿no? Dios reprende, Dios sustituye. Ya voy a terminar, nada más que voy rápidamente con esto. Ahí en 1 de Samuel, capítulo 13, no lo vamos a buscar, nos habla la historia de que Saúl fue el primer rey de Israel, ¿se acuerdan? Pero desobedeció a Dios. Ya fue un hombre muy obstinado, muy celoso, muy inseguro de sí mismo. Entonces, en base a eso, comenzó a reaccionar y empezó a reaccionar y se le subió el cargo que tenía y empezó a hacer lo que él quería. Le dijo Samuel, espérame, ¿en dónde le dijo? En Galad, me parece, no recuerdo en dónde. Yo voy a llegar ahí para ofrecer sacrificios a Jehová. Y pasaron 7 días y dijo, ya es el día séptimo, no llega, yo voy a ofrecer sacrificio. Cuando esa era labor solamente de los sacerdotes, no del rey. Entonces llegó, preparó todo, ¿verdad? Se remangó la túnica y empezó a hacer. Y cuando estaban ofreciendo sacrificios, bueno, llegó Samuel, ¿qué te dije? No, pues como no llegabas, pues no me he tardado, hoy es el 7º día, dije que iba a llegar en 7 días. Bueno, pues como tú no llegabas, yo lo hice. Bueno, así como tú has decidido hacer las cosas a tu manera, Dios ha encontrado a alguien mejor que tú. Lo va a sustituir. Porque sabía lo que tenía que llevar a cabo y no lo hizo, entonces Dios lo reprendió, pero lo sustituyó. Y la manera en que fue sustituido, bueno, ya fue como resultado de la mala decisión de Saúl. Sabemos cómo murió Saúl. Entonces fue sustituido, Saúl y uno de sus hijos, ¿verdad? Dios sustituye porque somos desobedientes. En el caso de Moisés, ¿por quién fue sustituido Moisés, hermano? Por Josué. Y no que haya sido mejor elemento Josué, sencillamente ya Moisés pues acabó su tiempo, su periodo, de acuerdo. Dios tenía más planes para Moisés, pero Moisés los acortó. Por las malas decisiones de Moisés, entonces dijo, está bien, dice Dios, ya no vas a continuar porque ya estás haciendo lo que tú quieres hacer y no te estás sometiendo a mi voluntad. Entonces alguien más va a continuar, no eres indispensable, te vas a morir, pero alguien más va a ayudar, va a seguir. Y siguió. Dios sustituye. Dios no contesta oraciones, pero Dios no contesta oraciones cuando nosotros decidimos hacer lo que nosotros deseamos hacer y no en base a la voluntad de Dios. Y Dios presenta también oportunidades, porque Dios es un Dios de oportunidades. Vamos a Lucas 23:39 y aquí terminamos. Lucas capítulo 23, versículo 39. Y aquí vamos a terminar nuestra lección. Lucas capítulo 23. Y uno de los malhechores que
que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ni aún temes a Dios estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y cuando era la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y continúa la. Ahora, en este pasaje, hermano, nos damos cuenta que cuando pareciera ser que ya se perdió todo, Dios presenta una oportunidad. Este malhechor allí estaba a punto de morir, minutos quizás antes de morir, reconoció a Cristo como el enviado de Dios. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Creyó que Él era el Mesías que habría de venir y que redimiría a Israel, el siervo sufriente de Jehová. Y lo reconoció, y Cristo le prometió la salvación. He aquí conmigo, hasta hoy estarás conmigo en el paraíso. El paraíso es otro término que utiliza la Biblia para referirse a la presencia de Dios. Y después murió, falleció el ladrón. En el último momento Dios le dio una oportunidad. Puede ser, hermanos, que en el transcurso de la vida de un creyente, Dios le reprenda, lo castigue, lo exhorte, lo deje hundirse bajo sus propias consecuencias, lo reprenda, lo llegue a sustituir, no escuche, no le conteste sus oraciones en un momento dado, pero va a llegar un momento en que le va a presentar otra oportunidad. Quizá no pronto, hasta que entienda. ¿Qué pasó con Pedro? Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Pues ven, soy yo, ¿quién más? Y ahí va Pedro, se le amarró la túnica. Ahí voy, Señor, y ahí va. Pero se empezó a hundir. Dejó de poner su mirada en Cristo y se empezó a hundir. Señor, sálvame. Ay, Pedro. Y quizás ya cuando le llegaba el agua aquí a Pedro, solamente se le miraba del cuello hacia arriba, lo había agarrado y lo levantó. Muchas veces hasta el último momento, hermano, Dios nos da oportunidades, muchas veces. O hasta el último momento las reconocemos muchas veces, aunque Dios nos las presenta desde antes. Así que Dios nos ayude, hermanos, Dios nos ayude a poder obedecer a Dios en su palabra. Todo lo que Dios nos pide a nosotros que llevemos a cabo en la vida cristiana, tenemos que hacerlo. Es que no lo entiendo. Un día una hermana había dejado de ir a la iglesia porque dijo: no, es que a mí lo que usted está enseñando se me hace muy raro, nunca a mi iglesia me han enseñado eso. Era de otra iglesia, y decidió irse con nosotros, estuvo muchos meses, pero ya de repente era mucha la presión de su esposo y de los hijos, y ella llegó y dijo: no, es que ya lo último que enseñó ya no me cuadró muy bien. Pues es cuestión de obediencia, yo le decía, pero si no quiero obedecer a Dios, es su decisión, no la voy a obligar. No, muchas gracias. Dice: me voy a ir a mi iglesia otra vez. Digo: vuelve a lo mismo que siempre estuvo. Pero está bien. Cuando quiera regresar a la iglesia, las puertas están abiertas. No pasaron, no sé, 2, 3, 4 meses, ya no recuerdo. Pero volvió la hermana un día en culto, llegó ahí y se sentó. Y ya como los 2 domingos ya pude platicar con ella. Y ya estuvimos hablando, mi esposa y yo. Y ya me dice: pastor, ya decidí. Dice: mejor voy a obedecer, aunque no entienda. Voy a obedecer, y en el transcurso de que Dios, el Señor, me haga entender y comprender el asunto, aunque no lo entienda, ya analicé el asunto. Voy a obedecer a Dios y la predicación. Ya que Dios me dé la habilidad y la capacidad para comprender realmente la palabra de Dios, aunque no me cuadre muy bien, ya entendí que mi deber es obedecer, aunque no lo entienda. Ya algún día lo voy a entender. Y me decía la hermana, así como le dijo Jesús a Pedro, lo que yo hago hoy. ¿Se acuerdan cuando Jesús lavó los pies de los discípulos? Ay, Señor, ¿cómo vas a lavar tú los pies? Le dijo Pedro. Mira, Pedro, lo que yo hago hoy, no lo entiendes hoy, pero lo vas a entender después. Ah, bueno, entonces, lávame todo. No, tampoco, Pedro, nomás son los pies y ya. Entonces, dijo la hermana, pues es que lo que Dios me enseña hoy, no lo entiendo muchas veces, pero ya decidí obedecerlo, aunque después lo puedo llegar a entender.
Y esa es la actitud que debemos tener los cristianos. No lo entiendo, pero voy a obedecer la palabra de Dios. Porque entonces puede ocurrir lo que sucedió con Moisés, lo que sucedió con Aarón y con otros personajes bíblicos, que ya está escrito, hermano. Ya no tenemos por qué nosotros volver a padecer lo que otros hijos de Dios ya padecieron, si lo tenemos escrito, para que no caigamos en los mismos excesos o pecados o indiferencias de otros personajes. Que Dios nos ayude y nos dé la gracia divina para poder comprender su palabra, decidir obedecerla y decidir cumplir con la palabra de Dios, aunque nos cueste trabajo, aunque no nos parezca que no está muy, no, es palabra de Dios, me voy a someter a ella. Ya después en el ínter lo voy a entender y entonces voy a seguir obedeciendo la palabra de Dios ahora, pero con mayor comprensión de la que necesito. Vamos a orar y terminar. ¿Y el hermano Rubiel?